Gloria, ¿vos siempre estuviste a favor del aborto? Soy Ingrid Urigler, médica ginecóloga y obstetra. Y yo soy Gloria Rivero y soy ginecóloga también. Dos ginecólogas conversando de todas las dudas que nunca te animaste a preguntar en tu consulta médica. No siempre fui así. Siempre decimos que yo era provida y me curé. Ay, ¿No? Y con todo respeto a los providas, con todos los respetos. La verdad es que en aquellos años, que no tiene tantos, yo creo que seré proelección más o menos hace unos 3 o 4 años, no tiene tanto. Obviamente porque donde yo estudié medicina es un lugar donde es muy conservador. Entonces ahí está prohibido, hasta el día de hoy sigue prohibido. No. Entonces definitivamente no era algo con lo que nosotros crecimos, y crecimos con muchos médicos que te decían que, pues ya sabes, ¿no? O sea, metían la religión dentro del área médica. Entonces, sí, hace muchos años yo era provida y fue muy difícil afrontar Pero ¿cómo esto. lograste? ¿Cómo hiciste esa conversión? ¿Por qué cambiaste de opinión? Porque yo sabía que tenía que leer la otra parte, porque yo no entendía por qué las que son proelección, ¿no?, estaban a favor del aborto. Entonces yo me empecé a empapar de información y entonces me di cuenta de muchísimos factores por los cuales las mujeres tenemos que tomar esas decisiones, porque sabemos que el decidir abortar no es como una fiesta o que estemos muy felices por querer abortar. No es que digan, hoy me levanté y hoy voy a abortar y soy muy feliz. No, para empezar, incluso con pastillas o con aspiración es algo que nos duele. Entonces me empecé a empapar de toda la información y me di cuenta de todo lo que hay alrededor de esto. Y por eso que si ustedes nos están viendo y consideran que son pro vida, échense una empapada del otro lado, ¿no?, para que ustedes vean todo lo que puede haber alrededor de cuando una mujer decide terminar un embarazo. Mira, te cuento en esto que estás diciendo un par de experiencias que tuve en el hospital con estos temas. Cuando yo hice mi residencia médica, el aborto no era legal en Argentina. Hace muy pocos años que es legal la elección, como decís vos, de abortar. Entonces llegaban al hospital las pacientes que se habían realizado un aborto de manera clandestina, quizás con una aguja de tejer, quizás con una ramita de perejil que se lo ponían al fondo de la vagina para intentar que esa ramita entre al cuello del útero. Bueno, todas las trágicas elecciones que hacen las mujeres para abortar en esa situación, y venían al hospital con el aborto complicado. Pero a mí me gustaba mucho conversar con las pacientes, me gusta conversar con las pacientes, intentaba hablar con ellas y entender qué era lo que les había llevado a esa situación. Y me acuerdo el caso de una paciente, me lo acuerdo como si fuese hoy, una paciente muy jovencita, 21 años, con un embarazo bastante avanzado. Un embarazo avanzado era más o menos 21 semanas. Que no es lo recomendable, obviamente, no es lo recomendable, y cada país tiene sus normas en cuanto a las semanas habilitadas para efectuar un aborto y todo. Pero esa paciente lloraba desconsolada porque sabía en su interior que no tenía otra opción en su vida que abortar. No tenía estudios, no tenía casa, no tenía trabajo, no tenía padres que la contengan. Estaba desbordada. Y en el embarazo a todos nos cuesta tomar decisiones. A todos nos cuesta tomar decisiones. Cuando tenemos que tomar una decisión difícil, nos lleva tiempo, lo pensamos, decimos que sí, después decimos que no, cambiamos. Y en el embarazo es la única situación en nuestras vidas que mientras más tiempo pasa en que tomemos la decisión, más riesgoso es, ¿no? Entonces, esa paciente me dio mucha compasión y me di cuenta que las mujeres tienen un montón de causas o un montón de situaciones por las cuales deciden hacerse un aborto, a pesar de que ninguna de ellas lo decide como primera elección o dice, ay, bueno, sí, dale, vamos a abortar como decís vos. Por eso me gustan tanto los métodos anticonceptivos, porque nos falta un poquito de educación a todas las mujeres en Latinoamérica, a los hombres también, por supuesto, sobre cómo hacer para no llegar a esa instancia. Pero una vez que llegamos, le tenemos que dar la posibilidad a las mujeres. Vos, entonces, viste estas situaciones y dijiste, bueno, cambio de opinión. Sí, obviamente fue un proceso. La verdad es que las personas con las que me empecé a rodear
compartían este mismo pensar de ser proelección. Y no fue fácil, no fue rápido. Déjame decirte que a lo mejor si tú estuvieras hablando con una Gloria de hace 3, 4 años, yo este tema te hubiera dicho que no lo tocáramos. Ah, ok. Si te hubiera dicho que no lo tocáramos, porque yo tenía mucho miedo de decir cualquier tipo de postura respecto al aborto, porque en su momento, porque yo tengo 7 años en redes sociales, cuando yo hablaba del aborto, era una cosa impresionante, y sí me acuerdo que recibí un mensaje de una argentina cuando yo hablé, cuando era provida, que hablé algo del aborto, que me mentó, bueno, me dijo una cosa de que ojalá te mueras y te pase la aguja por el alambre, cuando, o sea, y yo dije, ¿qué onda, no? O sea, pero yo no dimensionaba lo que las mujeres se sometían para hacerse un aborto clandestino. Entonces, claro que recibo estos mensajes y a mí me daba pavor decir en redes sociales mi postura. Ya obviamente hoy en día, después de ciertos años que he trabajado la información, que la he leído, que he convivido, que he visto en mi consultorio muchísimas mujeres que han tenido que abortar, una mamá que tenía 2 bebés con síndrome de Down y que el tercero venía con labio paladar hendido y otras malformaciones, y que también está avanzado el embarazo, y que me pidió a mí que lo interrumpiéramos, ¿no? Y fue muy difícil para mí porque no era legal, que si era legal, que si las semanas, etcétera, que si nos íbamos a ir a la cárcel las 2. Ay, sí. No, porque también pasa mucho en México este tipo de cosas, y por eso los médicos, hay que hablar de lo que está pasando en México, y ahorita nos compartes qué está pasando en Argentina, ¿no? Aunque en México, en algunos lugares, y que cada vez ya somos más estados de la República Mexicana que somos proelección y que ya el aborto es despenalizado. Sí. Aún siguen habiendo muchísimos médicos que, uno, no lo quieren hacer por temor a ser odiados por la misma comunidad, porque si yo en redes sociales, cuando salgo a decir hoy en día ambas posturas, pero hoy en día que somos proelección, que me dicen que ojalá que yo me muera, que me maten, que pues obviamente mucha gente, tú le preguntas y no quiere decir su postura. Entonces, lo que pasa en los hospitales públicos es que, aunque en el hospital público aquí en México hasta las 12 semanas es gratuito, Sí. los médicos no lo quieren hacer porque existe la objeción de conciencia. ¿Y qué hacen las pacientes en ese caso? Pues seguramente hay uno por allá, o algún médico que sí ayuda a las mujeres, pero es por eso es importante, y hablábamos que en países como en Noruega no aceptan a médicos en los hospitales públicos si son objetores de conciencia. No puedes trabajar aquí. Y claro, porque es un servicio público, es un servicio a la comunidad. Y también algo que ocurre en Noruega y en los países donde el aborto es legal hace muchos más años que en Latinoamérica, es que luego de realizarse un aborto, la mujer tiene menos condena social en Noruega, por ejemplo, que si se lo realiza en Argentina o en México, porque todavía nos falta esto de la deconstrucción. Entonces las mujeres tranquilamente cuentan, sí, yo tuve un embarazo, un aborto, o sí, yo aborté. Y también me acuerdo de este caso de una paciente que era de una religión, y era muy religiosa y militaba mucho, pregonaba mucho su religión. Viene a la consulta y los ginecólogos tenemos que preguntarle a las pacientes sobre su historial obstétrico, que esto es, cuántos embarazos tuvieron, cómo fue el resultado de esos embarazos, y si tuvieron algún aborto o no, y si fue provocado o no provocado. La paciente contesta que sí, que no tenía hijos, que había tenido un aborto provocado. Inmediatamente cuando lo termina de decir, siente un alivio. No, dice, ¿qué dije? Lo confesé por primera vez en mi vida, lo expresé, se lo dije a alguien, y ese alguien lo había anotado en la historia clínica. Teníamos historia clínica de papel. Me dijo que por favor lo borre, que se le había como escapado. Entonces, claro, en todas las preguntas que le hacemos, bueno, ¿cuánta edad, cuánto pesas, cuánto medís? Se le fue. Esto, lo otro, tuviste hijos, tu primera menstruación. En toda la anamnesis, el interrogatorio, se le escapó y se sintió muy culpable, con miedo de que alguien vaya a ver esa historia clínica en algún momento, algo. O sea, toda esa imagen se había hecho la paciente. Imagínate, o sea, los abortos existen desde siempre, eso lo sabemos. Y si hablamos con nuestras mamás, con nuestras abuelas, también es probable que ellas lo hayan realizado o alguna amiga se lo haya hecho. Solamente ahora lo que está ocurriendo es que es legal, que es más fácil acceder, que una paciente no se tiene por qué morir
por decidir terminar su embarazo y que hay muchas razones por las cuales las mujeres deciden interrumpir un embarazo. Y que en todo el tema del aborto, las únicas que somos juzgadas moralmente somos las mujeres. O sea, no importa si fue abuso, no importa, porque siempre va a haber, la parte de la gente que es provida, siempre va a haber un pero. Es que la criatura, No bebé, tiene el la bebé culpa. ingeniero, no, Sí. no sé si le dicen así, pero el bebé ingeniero Sí. no tiene la culpa, ¿no? Entonces no les importa para nada la mujer, pero para nada, simplemente es no abortes. No les importa si no sé, en Argentina el 80% de las familias en México hay papás abandónicos, se van, no ayudan en nada, la mujer es la que carga con todo, no les importa. No les importa ver a un niño trabajando en las calles porque le dicen, pero está vivo. Claro, y tampoco les importa que se mueran las madres, que se mueran las mujeres, porque sabemos que obviamente... Incluso los providas sí son bien raros, ¿no? O sea, Claro. que dicen como, ojalá que se muera. Y tú dices, oye, pero no eres provida. Claro, Como que no tiene un sentido. quieren salvar la vida del feto, no importa si está a costa de la vida de la propia madre. Es Y una les locura. molesta que digamos feto. Les Claro, molesta porque que le dicen digamos bebé, feto, le dicen bebé desde la semana 0. Exacto, desde que son células le dicen bebé. Y es importante entender el contexto. Nosotros no estamos a favor del aborto. No es que estemos, no es que querramos que no estamos yendo a tocarle la puerta a cada una de las mujeres embarazadas diciéndole que querramos que aborten. Estamos como médicos para acompañar en las decisiones de nuestros pacientes sin importar si nos parece bueno, malo, incluso, porque esto era algo que me pasaba a mí hace muchos años atrás, que yo tenía una paciente que sí era como su cuarto aborto, Sí. y yo decía así como de, bueno, Sí. ya, ¿no? O sea como Sí, que ya. ¿qué está pasando? Pero yo pensaba así, ¿no? O sea, hoy en día obviamente reflexiono, soy otra Gloria, y digo, bueno, a mí qué me importa si son 4 o son 5. ¿Yo quién soy para juzgar? Porque no sabemos por qué son 4, por qué son 5. Y es procesorado, porque los médicos no nos tomamos el tiempo, ya lo hablamos en otros episodios, de cuánto tiempo lleva la asesoría en anticoncepción, cuánto tiempo lleva esto de... Hay veces que no hay disponibilidad de los métodos en los lugares públicos, hay veces que sí. Entonces, yo creo que esas pacientes, los culpables de que esa paciente llegue a tener ya sea 10 hijos en 10 años o 4 abortos en 5 años, somos los médicos que la atendimos a la paciente, le resolvimos el problema actual, el motivo de consulta actual, y no les dimos, no prestamos atención a lo que la paciente necesitaba, que quizás era irse a su casa con un método anticonceptivo. Es probable que los culpables de que ella tenga 4 abortos seamos los médicos. Seamos los médicos. Una paciente que acude al sistema de salud una vez, ya sea con un aborto, con un embarazo, acude al año siguiente con la misma problemática, acude al siguiente año y no le hemos asesorado. No le hemos asesorado. Pues aquí me gustaría preguntarte, porque la realidad aquí en México, en muchísimos estados de México, es muy diferente, no sé cómo lo vivan allá, pero aquí vivimos el machismo al 100%, en lugares donde la gente habla otros idiomas, indígena, el cual no les permiten ir al ginecólogo, no les permiten ir al centro de salud, abusan, porque obviamente está el como, yo soy tu marido y tú estás disponible para mí, y obviamente yo, hombre macho alfa, no voy a utilizar preservativo, y entonces abuso de ti. Entonces, esto es un caso sumamente, obviamente estamos aquí en la capital de México, no estamos en mera Ciudad de México, no es tan frecuente, pero si nos vamos a Chiapas, si nos vamos a Oaxaca, en la sierra, eso lo viven las mujeres todos los días. Entonces, no sé cómo lo vivas tú en tu país, no sé sobre que los hombres no quieran utilizar preservativo, porque también, si te diste cuenta en el tiempo que llevamos hablando, poco hemos metido el por qué nos embarazamos, no nos embarazamos solas. Claro. Aquí vienen las frases de, pues tú abriste las piernas, que ya sabemos que pues podemos tener relaciones con las piernas cerradas, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas detrás de todo esto, pero nunca se habla del hombre. ¿Cómo lo viven ustedes ahí? Bastante parecido, bastante parecido. Y algo que ocurría mucho en la consulta ginecológica en Argentina es que venía la paciente a pedir un método anticonceptivo invisible para su pareja. No quería que su pareja se entere que ella está usando algún método anticonceptivo. Entonces elegía las inyecciones trimestrales quizás, o elegía el DIU,
pero decía, yo no quiero que mi pareja se entere de que yo me estoy cuidando para no quedar embarazada, porque mi pareja quiere que yo tenga otro hijo para que yo me quede en casa cuidando al hijo. Otra paciente vino a la consulta y me dijo, entra a la consulta preocupada y me dice, mi marido está en la sala de espera y quiere entrar a hablar con usted porque quiere tener otro hijo, porque yo le metí los cuernos, no sé cómo se dice acá, pero la paciente le fue infiel al marido y el marido, como única herramienta para retenerla y para que se quede en la casa y no salga y no sea nunca más infiel, dijo, tengamos otro hijo. Entonces la paciente me dijo, por favor, dígale a mi marido que yo no puedo tener más hijos. Yo había tenido 5 hijos y tampoco era la solución, pero imagínate cómo piensan. Sí, la desesperación de, ayúdame. Y el marido estaba en la sala de espera de ginecología, queriendo entrar a hablar con la ginecóloga, entró, hizo todas las preguntas y dijo, quiero tener otro hijo y ¿cómo podemos hacer? Y bueno, ahí conversamos. Entonces, esta complicidad entre la mujer y su ginecóloga creo que es muy importante. Es muy importante y el machismo se ve en un montón de aspectos. En un montón de aspectos. En Argentina también. Y creo que es muy importante que la gente que nos está escuchando, todas estas mujeres, que les quede bien claro que nosotras como médicas no estamos promoviendo el aborto, porque a nadie, a ninguna mujer le gusta abortar. Y eso es algo que les debe de quedar claro. Nuestro papel como médicas es respetar las decisiones de nuestros pacientes. Si una paciente viene conmigo para abortar, yo lo único que tengo que decirle es, ok, el aborto existe de 2 formas. Lo podemos hacer con medicamentos o lo podemos hacer con una aspiración. Esto se hace, esta es la dosis, y las complicaciones que podrían ocurrir son tantas. Oye, pero no lo hagas porque mira, tú estás muy joven. Oye, pero es que tienes una vida por delante. El típico. Hay muchísimas mujeres que salen adelante con todo y sus hijos. O va a ser, cuando yo hablo mucho del aborto, salen las mujeres que dicen, yo tenía 18 años cuando me embaracé y yo fui bien fregona, que no lo aborté y hoy en día mi hijo está... Qué bueno que tú seas así. Yo como ginecóloga, en mi consultorio, no estoy para decirle, oye, échale ganas y no eres la primera ni la última que se va a embarazar. No podemos decir esto. ¿Y no te pasó cuando conociste o cuando viste por primera vez la práctica quirúrgica o la práctica médica que era realizar una aspiración por un aborto, ¿no te pareció que era muy sencillo? Sí, Yo totalmente. dije, pero tanto lío por esto y hay pacientes que se están muriendo porque no se les puede hacer esto, que es un procedimiento súper sencillo, súper fácil de hacer en cuanto a la técnica médica. Es muy sencillo, obviamente que hay que hacerlo y hay complicaciones y todo, pero como con todo. Como con todo, pero cuando yo lo vi por primera vez en un aborto que estaba en curso y había que hacerlo, dije, no puedo creer que sea tan sencillo y si bien uno se lo imaginaba o ¿Dónde lo había están las estudiado, legras y esto? ¿Dónde voy a descuartizar claro, o qué voy a descuartizar? Y era un procedimiento totalmente sencillo para los médicos, que se lo estábamos privando de hacer a las mujeres solamente por cuestiones morales, políticas, religiosas, morales. Porque es la verdad, es moral y religioso. Realmente tenemos que hablar del aborto como un procedimiento que es médico, que es igualito a tomar una biopsia a ciegas de endometrio, igualito, donde lo podemos hacer con pastillas, que es bastante sencillo. De hecho, hoy en día aquí en México, y no creo que no en Argentina, sobre la interrupción con acompañamiento virtual. Ajá, donde te mandan incluso el medicamento a tu casa y te dan ese acompañamiento. Ok, va a pasar esto, perfecto, tómate esto y te van acompañando durante tu proceso. Lo importante es eso, ¿no? Saber lo que va a ocurrir, saber las opciones que tenemos, tomar las decisiones de acuerdo, sin ese prejuzgamiento social, sino que tomar las decisiones. Y después yo escribí un artículo para un diario en Argentina que era cómo una ginecóloga puede adivinar el futuro. Y nosotras como ginecólogas sabemos que las mujeres abortan. Entonces quizás si vos nos estás escuchando y pensás que vos sos la única en el planeta Tierra que abortaste, no es así. Y si todas tus amigas se sinceraran, vas a ver que en ese grupo de 10 amigas hay 2 o 3 o 4 que abortaron en algún momento de sus vidas. Entonces, las mujeres tenemos que ser más compasivas con nosotras mismas, tenemos que ser más sinceras. Entonces, y no juzgar. No juzgar y no juzgarnos.
Y eso es muy, muy importante y creo que por eso me gusta tanto esta época de cambios y de empoderamiento femenino, porque creo que se viene una nueva historia de la medicina, un nuevo requerimiento de los pacientes para con los médicos. Creo que los pacientes ahora están en el centro realmente del foco de atención, así que me encanta estar viviendo esta época. No, imagínate que a nuestro consultorio le digamos, oye, ¿sí sabes qué dice Dios del aborto? ¿Sí ¿Qué sabes? Dios, por empezar, con todas las religiones que hay? Exacto, qué Dios, ¿no? Sí sabes que el infierno te va a llevar, o sea, porque la gente piensa que cuando nosotros hablamos del aborto tenemos que obligarlas a tenerlo o a no tenerlo, pero pues ¿cómo? O sea, nosotros no podemos estar diciendo ni, oye, moralmente es bueno, que si Dios, que si la religión, simplemente es hablar del procedimiento médico. Y aquí en México hay una doctora, no voy a decir el nombre porque no le vamos a dar rating a la doctora, pero es una doctora donde salen muchos podcasts y en muchos YouTube hablando sobre por qué no abortar y lo ve como la parte médica, porque se enfocan mucho, cuando hablan del respecto al aborto en muchos lugares para defender el aborto, hablan mucho sobre si es humano o si es vida humana, en qué momento ya es una vida humana. Y nosotros no estamos tocando, nosotros no estamos diciendo que no es una vida humana o que no es o que no va a ser, sino nosotros nos estamos enfocando en que sea lo que sea, es decisión de la mujer. Y que ni tú lo vas a mantener, ni tú estás pagando el aborto, ni tú eres la mejor persona del mundo porque todos tenemos de dónde, y que no te estés metiendo en lo que no te importa. Y también hay muchas brechas que la mujer empieza a sufrir, por ejemplo, si tiene un embarazo adolescente y es madre de manera adolescente. Entonces, las madres adolescentes tienen un 20% menos de ingresos a lo largo de toda su vida versus una madre que fue madre en un momento decidido, ¿no? Que puede ser a cualquier edad, ¿no? Pero si quizás quedas embarazada y no lo estabas buscando, si tenés un bebé de una manera muy temprana, quizás no puedes terminar tus estudios, no puedes conseguir un buen trabajo. Hay muchas situaciones que quizás no contemplamos y que después somos las mujeres las que tenemos que atravesar, de afrontar esa vida con esos desafíos, de conseguir un trabajo, de mantener, de criar. Es complejo, por eso tenemos que entender a todas las que tomen cualquier tipo de decisión. Y yo creo que hablar ahorita del aborto nos podríamos tomar unas 2 o 3 horas, pero lo que queremos que se lleven a casita es que nuestro trabajo como médicas, porque mucha gente nos va a decir, bueno, pero existen muchísimos métodos anticonceptivos. Sí, pero fallan. Y hemos hablado de los capítulos anteriores que fallan. ¿Qué hacemos con las mujeres que sí se cuidan? ¿No? ¿Qué hacemos con las mujeres que las violan? ¿Qué hacemos? Porque no sé si tú sabes la estadística de cuántas niñas adolescentes de 14 a 16 años se embarazan por día por abuso sexual. La tasa es de más de 11 niñas por día en México. Increíble. Obviamente es una cifra sesgada, porque pues obviamente si hacemos la estadística real, hay muchísima gente que tiene un hijo del papá, sí, o del hermano, del primo, lo que sea, y no están en las estadísticas. Entonces, sabemos que, porque hay una foto que puse de una niña indígena que está cargando un bebé, se ve que tiene como 12 años, ¿no? Y la gente, ya vieron que sí se puede. Ay, sí. Y es como de, oye, ¿sí sabes que fue abuso? En Argentina hubo un titular de un diario que decía niñas madres y hablaba a favor de que todo esto tal cual, si se puede, una niña que lo hizo, que al final sí puede parir y esto y lo otro. Y obviamente salió todo el colectivo feminista a decir, claro, ¿qué están diciendo, por favor? Las niñas tienen que ser niñas. Las niñas tienen que estar jugando en casita, ¿no? Entonces estamos a favor de que, tampoco estamos diciendo que a lo mejor sí podría pasar un caso de una de 16 años que diga, no me importa si fue abuso, no me importa si tengo 10 años, yo lo quiero tener. No es que vamos a decirle aborta. También, claro. No, tú tienes 16, si fue abuso, tienes que abortar. No, estamos a favor de que las mujeres puedan decidir lo que ellas crean que es mejor para ellas y estamos para acompañarlas en su proceso. Contanos si vos estás a favor o en contra de la libre elección de las mujeres. Contanos si este podcast te ayudó a repensar tu punto de vista, tu opinión, así como la doctora Gloria cambió su punto de vista a lo largo de su carrera. Contanos si vos también estás en ese proceso y
Déjanos en los comentarios todas las dudas que tengas al respecto, que te las vamos a estar contestando. Y nos vemos en el próximo episodio.